de la vida eterna, como recién cantábamos, y del Señor viene la salvación. Qué emocionante, ¿no? Que nuestra alma entera espera en Él, confiadamente, ¿no? Nuestra seguridad, nuestra roca inamovible. Y pensaba en esto mientras cantábamos, qué bendecidos somos de cantar la Escritura, sabiendo que esto está en esas Escrituras, que la salvación le pertenece al Señor y que somos salvos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Buenos días y bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Quiero invitarte a ir a Hebreos capítulo 9. Vamos a continuar estudiando la carta a los Hebreos. Y antes de leer la palabra de Dios, quiero invitarte a orar conmigo con completa reverencia. Padre amado, te damos gloria y honra a ti, Señor. Tú has sido bueno, fiel, misericordioso por las edades y los siglos de los siglos, Señor. Porque tú no cambias, Señor. Has sido, Señor, sumamente misericordioso con nosotros, Señor. Hombres y mujeres pecadores, Señor. Amantes de sí mismos, Señor. Enfocados en sí mismos, Señor. Pero en tu misericordia, Señor, tan grande, tan profunda, nos has regalado, Señor, entendimiento para verte a ti, Señor. Y ver a Cristo en la cruz, Señor, como el sacrificio perfecto, Señor. Por el medio del cual, Señor, todo el que cree en Él tiene acceso a ti, Señor, a la vida eterna. Ayúdenos, Dios, a valorar, Señor, con entendimiento, con discernimiento y sabiduría, esta verdad tan profunda, Señor, de que hoy somos quienes somos debido a tu gracia y tu misericordia, no porque nosotros hayamos hecho algo para merecer o ganar tal favor y tal gracia. Dios, oro, Padre, por este tiempo, por mí, mi corazón, por la iglesia y su corazón, por aquellos que aún corren, como la Escritura enseña, sin entendimiento, Señor, lejos de ti, Señor, odiándote a ti, Señor, sin un pastor que les guíe. Mi oración, Señor, es para que tú, Dios, en tu misericordia, los atraigas a ti, Señor, y puedas mostrar y enseñar, Señor, revelar, Dios, la necesidad que tienen de ti, Señor. Y para tu iglesia, Señor, igualmente, Dios, usa este tiempo para mostrarnos lo bendecido que somos y la necesidad que aún como iglesia redimida y comprada con tu sangre tenemos de ti. En tu nombre oramos, amado Señor, amén y amén. Nos estaremos esta mañana en Hebreos 9, en los versículos 23 al 28. Y el autor de Hebreos nos ha dicho que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Como ya mencionó en Hebreos 8:6, él nos dice que Jesús es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hasta este punto, el autor de la carta de los Hebreos se ha esforzado, ha enfatizado la superioridad de Cristo. Y como mediador de un mejor pacto, dice el autor de la carta de los Hebreos en Hebreos 9:15, Él, establecido sobre mejores promesas, garantiza que los llamados del Señor reciban una herencia eterna. Y la forma en como el autor ve el Antiguo Testamento, en sus leyes, en sus ceremonias, en las personas, en los eventos, es de un tipo tipológico, y esto quizá lo hemos venido estudiando a lo largo de estudiar Hebreos, y lo que significa, en llanas palabras, es que esta función tipológica lo que pretende hacer es apuntar hacia algo superior. Es decir, el templo apuntaba hacia algo superior, los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a algo superior, incluso la ley del Señor apuntaba a algo superior. Y hoy, mediante el estudio de Hebreos, hemos visto que el autor se ha esforzado para que su audiencia entienda que eso superior, que eso mejor es Cristo Jesús. Y que todo lo que necesitan para la vida cristiana, todo lo que necesitan para vivir una vida que glorifica y honra a Dios es Cristo Jesús. Entonces, el autor está viendo la función tipológica del Antiguo Testamento, está el Antiguo Testamento anunciándonos, tipificándonos, apuntándonos a la llegada de lo mejor, un sacrificio mejor, mayor y eficaz. Como vimos la semana pasada, la muerte de Jesús era necesaria
Primero para poner en vigencia este nuevo pacto, pero también para que este sacrificio en la cruz sea propiciatorio para nosotros los pecadores. El autor de la carta de los Hebreos nos está animando, nos está enseñando, nos está diciendo es urgente que discernamos las escrituras del Antiguo Testamento para que podamos ver a Cristo y su belleza, para que podamos adorarle y exaltarle por lo que Él es. Es decir, que cuando veamos el Antiguo Testamento, veamos lo que Dios estaba haciendo en su contexto, pero inmediatamente podamos ver a aquel que vendría a cumplir cada una de estas cosas a la perfección. Nos enseña cómo el sistema de adoración por medio de sacrificios divinamente ordenado tenía una función de revelar las maravillas de Cristo, su ungido, y por supuesto apuntarnos a la obra completa y perfecta en la cruz del Calvario. Quiero que revisemos rápidamente Hebreos 9:22 para que nos sirva de puente a los siguientes versículos que leeremos a continuación. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Está enfatizando el perdón de Dios por medio del sacrificio de Cristo, y el cual el autor de los Hebreos dice tenía que ser por medio del derramamiento de sangre, la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y vamos a leer ahora los textos de esta mañana. Hebreos 9, versículo 23 en adelante. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Y antes de poder examinar cada versículo, permíteme enseñarte o mostrarte dos conceptos teológicos que son sumamente importantes, que nos ayudan a entender la importancia y la necesidad de la muerte de Cristo como el medio que Dios ha designado para la salvación de los hombres. Este sacrificio en la cruz es el medio por el cual se asegura no solamente nuestra limpieza, pero también el completo perdón de nuestros pecados, cada uno de ellos, pasado, presente y futuro. Todos aquellos que han confiado en Cristo tienen esta garantía de una limpieza eterna y un perdón de pecados eternos. Estos dos términos son expiación y propiciación. Expiación, y este término se refiere a la limpieza del pecado y la eliminación de la culpa del pecado. Mediante el derramamiento de sangre, Dios le enseñó a su pueblo la necesidad de limpiarse del pecado, eliminando con la sangre la contaminación y la culpa del pecado, haciendo posible el perdón de Dios. La sangre derramada de un sustituto intachable representaba el intercambio de una vida por una vida. ¿Okay? Porque estos dos términos son importantes mencionarlos aquí, porque el autor de la carta de los Hebreos en estos textos, de hecho en todo el capítulo 9 y lo que sigue el capítulo 10, está pensando en estos términos, está pensando en el sacrificio sacerdotal en el antiguo pacto. La sangre derramada, por un lado, implicaba la muerte que un sustituto intachable tenía que sufrir, ¿sí? Se pagaba, esa era la paga del pecado, ¿no? El apóstol Pablo lo dice, la paga del pecado es la muerte.
Pero también la sangre implicaba vida, no solo muerte. La sangre se utilizaba para borrar, por así decirlo, o decirlo de alguna manera, para borrar la contaminación del pecado y la muerte en la vida del transgresor. No solamente representaba la sustitución, pero tenía una representación de limpieza y vida. Cuando el autor de la carta de los Hebreos habla acerca de la función de la sangre de Cristo o el sacrificio de Cristo, comparándolo con el sacrificio de los sacerdotes, y de hecho lo que tiene en mente aquí quizás es el día de la expiación, porque menciona que el sumo sacerdote se presentaba una vez al año, no con su propia sangre, sino con la sangre de algún animal. Está pensando en este día de la expiación. Y en el día de la expiación se ofrecían 2 cabras, 2 machos cabríos, después de que el sumo sacerdote ya había ofrecido un sacrificio por sus propios pecados. Por eso el autor de los Hebreos enfatiza de que Jesucristo se ofreció, pero Él no ofreció sacrificios para sus propios pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es sin pecado. Entonces, en el día de la expiación se ofrecían estos 2 machos cabríos o cabras, y después de que el primero era sacrificado, desangrado completamente, se usaba la sangre para la limpieza del templo, del utensilio que se iba a desarrollar en la ceremonia. Rociaban la sangre del macho cabrío en el lugar santo, y todos los utensilios, y esta sangre de este macho cabrío o cabra representaba la pureza o la purificación que Dios le pedía al pueblo para que éste pudiera acercarse a la presencia de Dios. La sangre de este animal entonces simbólicamente expiaba el pecado del pueblo que aquel sumo sacerdote representaba. Dios en Levítico dice que la sangre de una criatura es su vida. Este sacrificio es un sustituto. La vida de esa cabra es ofrecida como sustituto, y esta cabra en representación recibe la ira y el castigo de Dios. La paga del pecado es muerte, y el pueblo recibe la misericordia y la gracia de Dios, porque un sustituto ha pagado el precio en su lugar. Eso es lo que está representando la expiación. Por eso a esta celebración se les llamaba el día de la expiación. El otro macho cabrío que está en mente del autor es que, recuerden que son 2 sacrificios de 2 cabras, una es sacrificada completamente y su sangre es rociada para la limpieza y la purificación, pero el siguiente macho cabrío, esta cabra, que se suele llamar como el chivo expiatorio, el sumo sacerdote cargaba encima de esta cabra los pecados y la culpa del pueblo de Israel. Era un acto simbólico donde el sumo sacerdote ponía ambas manos sobre este animal para representar de que este animal estaba cargando con todos los pecados. Y lo que se hacía con este animal que cargaba simbólicamente el pecado es que era llevado y soltado en el desierto. Y lo que esta imagen sacrificial estaba representando es que Dios, por medio de este acto redentor, por medio de este sacrificio en este tiempo, es que soltando este animal, el animal se llevaba los pecados de delante de la presencia de Dios. Era una demostración de cómo Dios había quitado el pecado de Israel. No solamente la purificación, pero también el hecho de que los pecados han sido removidos. Ese era el símbolo que representaba ese macho cabrío, cargando los pecados del pueblo. Por eso entiendes en Salmo 103:12, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y lo que te estoy diciendo es que en la mente del autor de la carta de los Hebreos está esto. Está pasando el día de la expiación en su mente, y está diciéndonos de manera metafórica o simbólica que Cristo está representando este sacrificio de una manera particular, presente, gloriosa, pues es por medio de su sangre que su pueblo, su iglesia es purificada, y es por medio de su acto redentor que los pecados del pueblo son removidos. Y nosotros como creyentes podemos decir, así como lejos está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. La propiciación se refiere a la mitigación de la ira de Dios y la obtención de su favor.
Y posiblemente en la mente del autor a la carta de los Hebreos está otro tipo de sacrificio. No solamente el sacrificio de degollar un animal y sacar toda su sangre para purificación, o el hecho de llevar al desierto a este macho cabrío para que se lleve los pecados del pueblo, pero también tiene presente los holocaustos que se ofrecían día a día, que esto significaba que el animal completo era puesto en el horno o en la tabla del holocausto para que se prendiera fuego y ese olor fragante subiera a la presencia de Dios. La característica del holocausto significaba que una vida total era entregada en consagración a Dios. La característica de esta ofrenda era que el animal completo, excepto la piel, era ofrecido en el altar de Dios. Y Jesús en la cruz cumple el sistema de sacrificio levítico, porque se ofrece a sí mismo completo y sin reserva, para que el aroma de su vida en la cruz del Calvario suba a la presencia de Dios y Dios encuentre esto como un aroma agradable a Dios, que satisfizo la ira de Dios. Entonces, posiblemente el autor de los Hebreos está pensando en todos los sacrificios y cómo estos apuntan a Cristo. Entonces, pensando en esto, quiero que abordemos estos versículos para que podamos entender la importancia tan grande que tiene la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Veamos Hebreos 9:23. Por tanto, ya de entrada este texto nos dice que tenemos que tener en mente qué es lo que ha ocurrido en los versículos anteriores. Esto es casi una conclusión de lo que nos ha enseñado. El Señor entró al lugar santísimo, a la presencia misma del Señor, no con sangre de machos cabrillos, pero con su propia sangre, asegurando así para todos los que creen en Él redención y vida eterna. Y nos dice que por tanto, por esto, porque es el mediador perfecto, porque es el único mediador que puede garantizarle esto a aquellos que creen en Él, fue necesario, dice, que las representaciones de las cosas en los cielos, está hablando en un lenguaje analógico, está diciéndonos que todo el sistema del Antiguo Testamento está de cierta forma apuntando a cosas superiores que el Antiguo Testamento en sí. Todas estas cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, empecemos con los puntos o principios que el autor quiere enfatizar. Si la sangre de un animal como sustituto era necesaria para la limpieza terrenal, la purificación, entonces ¿cuánto más era necesaria para la purificación de nosotros bajo el nuevo pacto? Si la sangre fue necesaria para la limpieza, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo? Por eso en Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más es su valor. Es decir, que los sacrificios bajo el antiguo pacto no eran suficientes para la limpieza profunda y eterna. Por eso, cuando entremos de nuevamente al capítulo 10, va a volver a mencionar que estos sacrificios no hicieron un perdón completo, fue insuficiente. Necesitamos la obra de Cristo para la redención de nuestros pecados. Lo que el autor en su lenguaje, de manera ilustrativa y analógica, comparación y viendo las diferencias de ambos sistemas, lo que quiere recalcar y lo que quiere mostrarnos es comunicarnos la eficacia del sacrificio de Cristo. ¿Por qué era necesaria su muerte? ¿Por qué morir en la cruz? ¿Por qué su sangre es tan importante para nosotros como hijos de Dios? Podemos notar en el primer versículo, y lo veremos en los siguientes dos, la comparación que el autor está haciendo. Él está comparando lo terrenal con lo celestial, está comparando lo temporal con lo eterno. Y en esta comparación enfatiza la perfección alcanzada por Jesús en su muerte en la cruz. Pasa de una naturaleza transitoria, temporal, a un orden eterno. Es decir, que cuando el autor de la carta de los Hebreos nos muestra no solo el sistema antiguo, nos dice esto era temporal, pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario por aquellos que creen en Él es eterna. En el versículo 23 hay una observación que creo útil hacer para entender los siguientes versículos. Si leemos este texto
y no entendemos el punto, podríamos tomar una dirección muy equivocada. Por ejemplo, cuando él hace la comparación entre los sacrificios y la sangre derramada para purificación, pareciera darnos a entender que Jesucristo necesitaba hacer lo mismo para entrar en los cielos o purificar los cielos. Pero esa sería una lectura completamente equivocada. Lo que el autor está enfatizando aquí es la perfección alcanzada por Jesús en su muerte y su sacrificio perfecto. Es importante entender que esta forma de escribir o hablar del autor es simplemente para resaltar la obra de Cristo. No es literal en ciertos puntos, es analógico. Lo que quiere hacer es evidenciarnos a nosotros la necesidad de esa sangre. No está diciendo que en algún punto el cielo o las huestes celestiales necesitaron ser purificadas. Lo que está diciéndonos es que para nosotros es necesario e importante. Al igual que la impureza creó una barrera que tenía que ser limpiada antes de que el sumo sacerdote pudiera entrar a la presencia de Dios en el santuario terrenal, el pecado creó una barrera que impedía al hombre entrar a la presencia de Dios. Entonces lo que el autor tiene presente aquí es ese impedimento que el hombre tiene de entrar a la presencia de Dios por su condición pecaminosa. Y nos está diciendo que para nosotros poder entrar a la presencia de Dios, el sacrificio que tenía que hacerse era un sacrificio perfecto. Que tanto así los elementos terrenales debían ser purificados por medio del sacrificio de sangre, para nosotros de igual manera entrar a la presencia de Dios tenía que hacerse por medio de su sangre preciosa. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta es la verdadera interpretación o una correcta interpretación del texto? Que el autor no está hablando de santificar los cielos o purificar los cielos. Noten, por tanto, la palabra necesario en el versículo 23. Es necesario. Y te pregunto, ¿por qué es necesario la purificación para nosotros? Porque tú y yo tenemos un serio problema con Dios, conocido como pecado. Hemos pecado en contra de un Dios santo y no podemos entrar a la presencia de Dios. Por eso Él dice, es necesario. Lo que está implicando es que no hay otra manera para nosotros entrar al reino de los cielos, a la presencia de Dios. Todo hombre ha pecado y ha fallado en contra del estándar de Dios. Por eso la muerte sacrificial de Cristo eliminó esa barrera que nos separaba. Y por eso podemos leer en Hebreos que podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Pero no es debido a nosotros, pero debido a su obra perfecta en la cruz. La purificación que el sumo sacerdote necesitaba para poder ofrecer los machos cabríos en el día de la expiación era por medio de la sangre, que él tenía que matar a un animal y purificarse a sí mismo. Jesús no necesitaba esa purificación porque es sin pecado, pero tú y yo sí. Necesitamos eso para poder entrar. Y por medio de la sangre de Cristo, dice, purifica a los suyos, eliminando así la barrera que nos separaba, purificándonos y llevándonos directamente a la presencia de Dios. Y por eso tú y yo tenemos un gran beneficio en la vida cristiana. Podemos entrar completamente al trono de la gracia. Nuestras oraciones son escuchadas porque Cristo eliminó esa barrera completamente. No hay un muro que nos divida. En los versículos 24 al 26, el autor quiere enfatizar un contraste, primero con el santuario terrenal y después con las ofrendas sacerdotales. En el verso 24, me gustaría que prestáramos atención a la observación que hace el autor, obviamente destacando que estos templos eran hechos por manos humanas. Mira lo que dice el versículo 24 y 26, 24 y 26, al 26. Porque Cristo no entró en el lugar santo, hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Nuevamente está usando esta comparación, pero también resaltando la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo no lo hizo en un templo terrenal, lo hizo directamente entrando a la presencia de Dios mismo.
para presentarse ahora en la presencia de Dios, que dice por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Está diciendo, no solamente el sacrificio perfecto de Cristo era superior, pero también era superior en cuanto a lo que hacían los sacerdotes en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto. Pero quiero que prestes atención en esta frase. Él dice, templos hechos con manos. Obviamente, el autor de los Hebreos se está refiriendo al templo físico terrenal en comparación con lo celestial, lo eterno y lo divino. Pero cuando lees el Antiguo Testamento, generalmente el término hechos con manos era una forma de referirse a la idolatría. Lo que quiero sugerir aquí no es que quizás es la forma del autor decirnos ustedes son idólatras, es una implicación que podríamos tener como válida. Porque lo que él está haciendo es simplemente una comparación entre lo terrenal y lo divino. Pero quiero que usemos esta implicación porque creo y considero que el autor está siendo intencional para llevarnos a pensar en aquellas cosas en las que nosotros confiamos humanamente. En la audiencia original, ellos iban a confiar en los rudimentos antiguos, en los sacrificios, en las ceremonias, en las celebraciones, en la observancia de la ley. Estas cosas, dice, son como un ídolo en el corazón. En lugar de eso, mejor confiemos en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Nuevamente, el autor está hablando en sentido de comparación entre lo terrenal y lo divino y lo celestial. Pero te sugiero que podemos hacer esta observación pensando en que también está siendo sumamente intencional para llevarnos a evaluar el corazón. Su audiencia está poniendo el enfoque en algo más que la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa podría ser tu situación hoy. Seas o no cristiano, podrías estar poniendo tu confianza en algo más que Cristo. Podrías estar poniendo tu confianza en algo más que la suficiencia en la cruz del Calvario. Podrías estar poniendo más, regresándonos nuevamente a nuestras áreas de confort, a nuestras áreas de comodidad. Hay ídolos en nuestros corazones en los que de vez en cuando estamos regresando a ellos, como el ídolo de la identidad, aquello que nos da valor, aquello que nos da identidad en sí. O como el ídolo del poder y el control. Quiero tener el control de las cosas que van a suceder. Aún los cristianos luchamos con estas cosas, con un ídolo de control. Regresando a las cosas hechas por hombres, sería una implicación que quiero que tomemos de aquí. Pienso que el autor está siendo intencional para advertirnos de no caer en el pecado de la idolatría. Está animando a su audiencia a considerar, ¿no?, la línea delgada que hay de regresar a las cosas antiguas, poniendo el énfasis en nuestro protagonismo, en lo que podemos hacer, en lo que no hacemos. Y mi consejo, ánimo para ti, es que tenemos un corazón también que puede ser desviado y pensemos que estamos bien y aún así poniendo nuestra mirada y nuestra confianza en cosas que no producen salvación eterna. Piensen un momento en eso, porque ¿a qué cosas nos aferramos constantemente? ¿En qué cosas nos refugiamos constantemente? ¿En qué cosas solemos poner nuestra confianza? Lo que estoy diciéndote es que solemos hacer lo mismo que el pueblo pudo haber hecho. Inclinados a tener control, inclinados a tener poder, inclinados a tener un cierto tipo de comodidad, conveniencia. Y nosotros somos de manera similar a ellos. Solemos refugiarnos en algo más que el Señor. Solemos aferrarnos a algo más que el Evangelio. Y solemos poner nuestra confianza en algo más. Y si piensas, generalmente lo hacemos en las mismas cosas. En nuestros recursos, en nuestra salud, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestros contactos. Somos rápidos para dar soluciones a nuestra vida. Somos rápidos para resolver. Somos lentos para querer aprender de los procesos de Dios. Cada vez que Dios nos pone en un proceso de purificar nuestros corazones, de mortificar la carne en nuestra vida, queremos pasar rápido, porque hay un tipo de soberbia en nuestros corazones de que pensamos
de que no necesitamos estos procesos en nuestra vida. Solemos regresar a las cosas hechas con manos, en lugar de confiar en la suficiencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solo permíteme mostrarte este punto a nivel más general de nuestra nación, en términos del evangelicalismo, pero se suele usar textos como lemas para protección de la iglesia. Se suele usar artilugios como tener la Biblia abierta en X determinado texto, porque si lo tienes ahí, Dios va a bendecirte. Esas son cosas hechas con manos humanas. Eso no es confiar en el carácter de Cristo, eso no es confiar en la suficiencia de la cruz, eso es confiar en las cosas que nosotros, para tener control y dominio y sentirnos bien con nosotros mismos, las hacemos. No estoy diciendo si tienes tu Biblia abierta en el Salmo 91, está completamente mal, pero revisa por qué está así. Porque de cierta manera hemos cambiado el cristianismo por un tipo de brujería, esoterismo, pensando en que el aceite ungido, pensando en que ciertas manifestaciones son lo que le dan a la iglesia su identidad. Y lo que necesitamos es volver a las Escrituras, a la suficiencia de la obra de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos veríamos tentados a decir, yo estoy bien con el Señor? Y te pregunto, ¿por qué piensas que estás bien con el Señor? Mira, pastor, estoy levantándome temprano a leer la Biblia, estoy orando. Y todo lo que solemos resumir como estoy bien con el Señor es por las cosas que hacemos. Y volvimos al cristianismo en una lista de cosas para hacer. Por supuesto, el cristiano debe comportarse como las Escrituras mandan. Pero no es una lista de cosas por hacer, sino que mi confianza completa y total se encuentra en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hemos cambiado el cristianismo por mi desempeño cristiano, mi disciplina cristiana. Por supuesto, hay un extremo peligroso que podemos volvernos en legalistas y moralistas, pero el otro extremo en el que, bueno, yo confío en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, no necesito vivir como dicen las Escrituras, ya Dios me salvó, y volvernos completamente libertinos. Y lo que necesitamos es regresar a la suficiencia de Cristo, porque tanto el moralista como el legalista como el libertino necesita aferrarse a la verdad del Evangelio en la cruz del Calvario. Estábamos condenados y muertos en nuestros delitos y pecados. Era necesario para nosotros la purificación. Efesios capítulo 2 lo dice. Estábamos muertos, siguiendo al príncipe de esta tierra. Pero en su gracia y su misericordia nos ha provisto un sustituto en la cruz del Calvario, que alejó de nosotros el pecado. ¿Cuáles son los ídolos de tu corazón a los que constantemente recurres? Porque esta implicación práctica aquí es lo que quiero recalcar por un momento. Porque aunque posiblemente creemos en el Evangelio, confiamos en el Evangelio, posiblemente estamos siguiendo en áreas de nuestro corazón los ídolos de nuestro corazón. Identidad, confort, comodidad, poder, en lugar de confiar plenamente en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, los pecadores. En lugar de sentirnos con valor para gloriarnos en lo que somos y hacemos, deberíamos humillarnos, porque todo lo que somos y hacemos en Cristo es por Cristo y para la gloria de Cristo, no por nosotros. Por supuesto, podemos decir Dios ha hecho esto en mi vida y podemos decir de todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, pero siempre el énfasis va a ser lo que Él ha hecho y no nosotros. Tristemente, los cristianos, las iglesias evangélicas, son los que más roban la gloria a Dios. Y hermanos, porque nos aferramos a cosas hechas por hombres, por nosotros mismos. Entonces piensa por un momento, ¿cuáles son los ídolos del corazón a los que vuelves constantemente? El versículo 24 nos indica que hay un propósito por el cual Cristo entró en los cielos. Es decir, ¿para qué? Y dice ahí, presentarse, compadecer ante Dios. Y esto implica la aceptación de Dios y el favor de Dios.
algo que tú y yo no podríamos hacer. El hecho del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario implica que Él se presenta ante este Dios santo, 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 en lugar de nosotros, como un sustituto, no solo en su muerte, sino presentándose como pionero en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, para demostrarnos así el favor de Dios a favor de nosotros. Como precursor, dice el autor de la carta de los Hebreos, ha entrado al lugar santísimo. Entonces, la muerte de Cristo es necesaria para obtener la aceptación y el favor de Dios. Quemar velas, poner mantas o cualquier otro tipo de cosas que nosotros pensemos que nos acerca un poco más a Dios. No hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. En lugar de poner nuestra mirada completa en la obra de Cristo, solemos arrogantemente decirle a Dios, sí, ok, necesito tu sacrificio en la cruz, pero permíteme hacer algo más y permíteme agregar algo que creo que le hace falta al sacrificio de Cristo. Y solemos llamar a esto nuestra obediencia, nuestra disciplina, nuestra manera de vivir, nuestra moral, nuestras buenas acciones, para que Dios se sienta complacido con nosotros. Y no hay otra manera, iglesia, de que Dios esté complacido con nosotros que no sea la obra de Cristo Jesús y nada más. Ninguno de nosotros puede presentarse y comparecer ante Dios, pero Cristo lo hizo porque fue un sacrificio perfecto. Esta implicación de este acercamiento de Cristo como el sacrificio por nosotros implica lo que Él ha logrado para nosotros. Paz con Dios, dice Romanos 5. Ahora tenemos paz por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y más adelante, examinando o reflexionando sobre esto, en Romanos 8 dice, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. La muerte de Cristo es necesaria. Fue necesaria, es necesaria para la aceptación y el favor de Dios. Los cristianos no deberíamos estar empeñados en querer ganar el favor de Dios por medio de nuestra vida moral. Deberíamos vivir conforme a las Escrituras, sí, amén. Viviendo en la presencia de Dios para la gloria de Dios. Pero eso no significa que estoy buscando el favor de Dios, porque eso fue obtenido por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esto nos recuerda la gran importancia que tiene la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque nos recuerda la intercesión de Cristo por nosotros. Esa aceptación de Dios a la obra de Cristo nos recuerda la aceptación del Padre para con nosotros y su obra intercesora por nosotros, los que hemos confiado en Él. Permíteme ir a dos textos. Si pueden ir a tu Biblia, Hebreos 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. No hay otra forma, otra manera. Por eso el uso de la palabra necesaria, como lo está usando el autor, implica que el medio que Dios ha provisto para los hombres, como ya les dijo, por medio de la sangre del nuevo pacto, por medio del mediador perfecto, está diciendo necesitamos aferrarnos a Cristo y confiar en Él. Sería absurdo recomendarle a la iglesia que está tratando de regresar al judaísmo o tratando de regresar al sistema bajo el antiguo pacto, decirle, ok, vayan y háganlo, pero ustedes háganlo con amor a Dios y Él lo va a ver. Él está diciendo, hay un solo camino. Regresar a esto sería absurdo, porque ya lo mejor vino. La única manera de acercarnos a Dios es por medio de Cristo. Él ha obtenido la aceptación y el favor de Dios para nosotros y por nosotros. Mira lo que dice Hebreos 6, 19 y 20. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró. ¿Por quiénes? Por nosotros. Como precursor, hecho según el orden de Melquisedec,
sumo sacerdote para siempre. Regresemos a Hebreos 9, versículo 25. Él continúa haciendo contrastes para que nosotros y su audiencia, principalmente su audiencia y posteriormente nosotros, podamos entender la grandeza del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y aquí es una referencia al día de la expiación. Él tenía que venir delante de la presencia de Dios, habiendo primero ofrecido un sacrificio por sus propios pecados y después para ofrecer los 2 machos cabríos o cabras cada año. Y el autor quiere que mires, ¿no?, el poder de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que él dice, no tuvo que ofrecerse a sí mismo muchas veces, una sola vez. Un solo sacrificio. Jesús se presentó a sí mismo de una vez por todas. El contraste se centra en esa naturaleza repetitiva que tiene el antiguo pacto o las ofrendas levíticas, frente a la ofrenda única o singular de Cristo Jesús. Una sola vez y para siempre. Esto, si piensas de manera lógica, lo que el autor está tratando de informarnos es la superioridad del sacrificio de Cristo. Piensa en todos los años que bajo el antiguo pacto se tuvo que presentar estos 2 machos cabríos en el día de la expiación. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el autor dice, en comparación de tantos años, año a año se tenía que presentar el sumo sacerdote por los pecados del pueblo, año a año, ante la presencia de Dios, matando un animal como sacrificio de purificación, poniendo los pecados sobre el otro para que estuvieran lejos, año tras año. Pero él dice, un solo sacrificio de Jesucristo bastó y era suficiente para todos los hombres que han creído antes de Cristo, cuando estuvo Cristo y aún en estos tiempos y por toda la eternidad. Esto es básicamente la forma de decirnos a nivel cuantitativo y cualitativo la superioridad que tiene la sangre de Cristo. Y lo que quiero mostrarte o transmitirte es la necesidad que tiene el hombre de aferrarse al sacrificio de Cristo. Solo evaluemos la forma en cómo vivimos. Estamos tratando de compensar nuestra vida. Vivimos de manera moral, pero sabiendo que no estamos bien con Dios, aún inconforme a nuestros corazones, tratamos de hacer buenas obras para encontrar el favor con Dios. Si vivimos una vida inmoral, en algún momento de nuestra vida trataremos de compensar nuestra vida con buenas acciones. Pero el texto dice, necesitamos sí o sí, para presentarnos delante de Dios limpios y con perdón de pecados, el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Un solo sacrificio. La muerte de Cristo no necesita ser renovada, como el sacrificio necesitaba ser renovado cada año para que el pueblo tuviera paz con Dios. Con una sola ofrenda definitiva procuró la limpieza y el perdón de los pecados de una vez por todas. Solo piensa en nuestro contorno, ¿no?, evangélico-cultural. Lo que se enseña en las iglesias es que necesitas hacer un pacto con Dios con tu dinero para que puedas tener prosperidad. Y si pactas con Dios, con dinero o cualquier otra cosa y no se te da por lo que estás pidiendo, es que no has tenido fe. ¿Y sabes por qué pasa eso en las iglesias? Porque no han leído Hebreos. ¿Por qué razón tendría la iglesia que hacer un pacto con Dios si Cristo es el mediador de un mejor pacto, con mejores promesas y sobre un mejor fundamento? ¿Por qué la iglesia se ve tentada a hacer eso? Pensemos en otras religiones que se le anima a la gente a hacer procesiones para encontrar el favor de su santo favorito. Necesitamos regresar a las Escrituras porque aquí es la sangre de Cristo la que nos da la redención, limpieza
de nuestra condición pecaminosa. ¿Saben por qué solemos dejarnos engañar? Porque queremos eso, queremos controlar a Dios. Y queremos decirle, ya puse mi manta, Señor, ahora dame mi favor. Ya puse mi veladora, Señor, ahora dame lo que te estoy pidiendo. Ya hice mi procesión, ahora dame lo que te estoy pidiendo. Eso es control. No puedes controlar a Dios. Eso sería una incorrecta definición de quién es Dios. Si yo puedo controlar a Dios con mi moralidad, ¿qué clase de Dios es? Dios es indomable. Pero lo que hace la religión es domesticar a Dios. Que tú puedes obtener el favor de Dios por medio de tu comportamiento moral, por medio de tu inteligencia y todas las demás cosas que nos inventamos para sentirnos bien con nosotros mismos. Y lo que necesitamos es simplemente confiar en esto. La muerte de Cristo no necesita ser renovada. Lo que yo necesito es arrepentirme de mis pecados, aferrarme a su obra, porque con una sola ofrenda definitiva procuró la limpieza y el perdón de los pecados de una vez por todas. Hebreos 7, 26 al 28 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. ¿Recuerdas el concepto de holocausto? Una entrega completa y total de aquel animal. Está diciendo aquí que que este sacrificio en el holocausto tipifica a aquel que se entregaría por nosotros por completo, sin reservas. No fue el 99% de Cristo en la cruz. Es Él en su completa deidad y humanidad, llevando a cabo el plan de redención, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designó al Hijo hecho perfecto para siempre. Por eso podemos confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso podemos descansar en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos 9, 26. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Ahora piensa y sigue la lógica de este argumento. Si Cristo tuviera que haber pagado año tras año, mira cómo magnifica la suficiencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario al decirnos que si tuviera que hacerse bajo el antiguo pacto, Jesús tuvo que haber hecho este sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Es decir, lo que tenemos en la obra de Cristo es poderoso, es glorioso, nos ha acercado al Señor. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Está diciendo, tanto valor tiene la obra de Cristo en la cruz del Calvario que tú y yo podemos confiar plenamente en lo que Él hizo, porque por medio de su obra en la cruz del Calvario, Él destruyó el pecado por su propio sacrificio. Bajo el antiguo pacto, el pecado solo era removido simbólicamente, reteniendo la ira de Dios hasta el día de la cruz, donde Dios desplegó toda su ira sobre Cristo Jesús. La conclusión del autor es que es necesario para su audiencia y para nosotros meditar en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es necesario para nosotros su sacrificio perfecto. Si hubiera sido necesaria la muerte de Cristo anualmente, como venía bajo el sistema del antiguo pacto, Él dice, tuvo que haber sido ese sacrificio desde la fundación del mundo, enfatizando el poder, la grandeza, la gloria del plan redentor de Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, su sacrificio es suficiente.
Por eso exaltamos, glorificamos la obra gloriosa y majestuosa, perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Se entregó a sí mismo una vez y para siempre. Quisiera poder expresarte con palabras la libertad que genera esa expresión para siempre. Es decir, que tenemos acceso al Padre, aún en nuestro proceso de santificación día a día. Es para siempre lo que Cristo hizo por nosotros. Los que han confiado en esa obra, los que se aferran a la obra de Cristo, en su purificación y en su perdón, es una obra perfecta para siempre. Si entendemos esto, iglesia, no nos veremos tentados a tratar de ganar el favor de Dios por medio de nuestro comportamiento moral, por medio de nuestra disciplina. Nos veremos sometidos a la suficiencia de Cristo, que se transforma en adoración y exaltación por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mi vida no se verá obligada moralmente, legalmente a querer ganar el favor de Dios, pero mi vida se verá obligada espiritualmente por devoción a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sabiendo y reconociendo que yo no merecía eso. No lo gané. Que lo que yo merecía era morir por mi pecado. El autor de los Hebreos quiere enfatizar el logro magnífico de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él vino aquí a la tierra. Por su muerte en la cruz, quitó, eliminó el pecado por su sacrificio. El pecado, iglesia, si tú has creído en el Señor, ha sido apartado, removido, no por medio de un macho cabrío al desierto, sino por la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él cargó su pecado sobre nosotros y alejó el pecado de nosotros para siempre. Por eso el apóstol Pablo puede clamar con tanta pasión lo que dice Colosenses 2, 13 al 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándolos en la cruz del Calvario. ¡Cuánta bondad y misericordia de Dios! Que por medio de su sacrificio perfecto ha borrado todos los pecados. El acta de decreto en contra de nosotros ha sido eliminada. Nos ha perdonado de todos nuestros delitos y maldad. Ha cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. No hay nada. En los libros contables no tienes deuda. Eso es lo que dice el texto. El precio fue pagado. Tu deuda fue pagada. Y la diferencia entre gratitud y moralismo radica en entender esto. De que todo se lo debo a Él. La salvación es del Señor. ¿Por qué no he dar mi vida entera para su gloria y su honra si tengo todo lo que necesito en Él? Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, está indicando dos cosas. En el argumento central del autor está diciéndonos que Cristo como humano debía morir una sola vez, ¿no? Estas realidades de la debilidad humana o de la condición humana de Cristo Jesús de ir a la cruz y morir una sola vez. Pero también nos implica la esperanza que el Hijo de Dios tiene cuando ha puesto su confianza en la muerte vicaria, sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque tú y yo nos enfrentaremos al juicio. Todo hombre, toda criatura se enfrentará a Dios, pero la ventaja, el beneficio, la ganancia, la gloria de la cruz nos representa ante el juicio de Dios. Es por medio de los méritos de Cristo que nos acercamos al Padre y moriremos en algún momento de nuestra vida y después de eso vendrá el juicio. El punto que quiero recalcarte aquí es quién va a representarse en ese juicio. ¿La obra perfecta de Cristo Jesús o tus obras? Y te recuerdo lo que Isaías dice de tus obras. Son como trapos de inmundicia.
no estamos atrapados en un videojuego con vidas infinitas. Creo que lo sabemos, ¿no? Y la vida que estás viviendo hoy, solo la vivirás una sola vez. Y Él está diciéndote, todo hombre morirá. Y después de su muerte, el juicio. No vas a reiniciar tu vida y decir, bueno, voy a empezar otra vez, a ver cómo me va esta vez. No hay reencarnación, no hay purgatorio. Muere una sola vez y el juicio. Y por eso es tan importante para el creyente entender la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si el concepto de me voy a componer después de que muera existiera en la mentalidad de hebreos, no tendríamos la mayoría de hebreos escritos. Porque Él está diciendo, debes vivir tu vida de tal manera que honre y glorifique a Dios, aferrándote a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Podrías regresar al sistema moral, podrías regresar a la observancia religiosa y devota y disciplinada de la ley, pero no te salvará. Podrías ser el fariseo de fariseos, el legalista de legalistas, podrías aprenderte la ley de memoria, de derecho, al revés, que no es malo, pero pensando que eso puede salvarte. Podrías incluso dar hasta el 90% de tus ofrendas a la iglesia y eso no va a salvarte. Porque lo que necesitamos entender como la audiencia original en el tiempo de los hebreos, como nosotros hoy, es la necesidad del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso no es un mito, esto no era para el tiempo antiguo, ahora necesitamos una mejor versión del cristianismo. Necesitamos de esa sangre para purificarnos y ser perdonados de nuestros pecados. Y todos de nosotros aquí hemos estado en esa condición, muertos en nuestros delitos y pecados. Y necesitamos aún de esa salvación tan grande, a diario en nuestra vida, en dependencia y confianza en Él. Quiero animarte, como el autor de la carta de los Hebreos quiere animar a su iglesia, a no irte al libertinaje, la autocompasión o la autosuficiencia, sino que sea una exhortación para ti, vivir la vida que vives para la gloria de su nombre. Una sola vez entregó su vida para siempre y una sola vez vivirás en este mundo y después el juicio. Pero la garantía que tenemos tú y yo, mira lo que dice el versículo 28. Si tú has puesto tu confianza en el Señor, después de meditar en la temporalidad del sacrificio, en la insuficiencia del sacrificio bajo el sistema antiguo, nos llama urgentemente a meditar en la necesidad que tenemos de la obra de Cristo, en su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, no viene a hacer lo que hizo en la primera venida. Pero mira el aliento que el autor de la carta de los Hebreos quiere enraizar en el corazón de su iglesia. Vendrá para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Y posiblemente la imagen del autor aquí, cuando expresa este tipo de ansiedad de espera, en parte tiene que ver con lo que el pueblo de Israel, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año ofreciendo los sacrificios, con ansiedad, con expectativa, esperaban que éste saliera. Y él dice, así deberíamos estar esperando al Señor. Como ellos quizás esperaron la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo, sabiendo que si salía de ahí era porque había Dios aceptado el sacrificio por el pueblo. Y esa expectativa para nosotros se magnifica porque nosotros tenemos la certeza de que ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario ha sido recibido y aceptado para aquellos que han creído. Ahí está la expectativa, no mi realidad que me rodea hoy, sino mi expectativa de que un día el Señor vendrá por su iglesia. Juzgará, pero dice, salvará. Traerá la salvación de los que ansiosamente lo esperan, los que confían, los que descansan en el Señor, en su obra perfecta. La muerte de Cristo cargó con el pecado y a su regreso, para aquellos que han confiado en Él, traerá salvación. Para los que no, traerá condenación eterna. Cristo murió en el lugar de nosotros los pecadores, asumiendo la pena y el castigo que nosotros merecíamos.
Es decir, nada más te servirá. Y nada más es necesario. Solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Note el énfasis que no podemos pasar por alto. Jesús regresará. Amén. Por una iglesia que le espera. Hay una parábola de vírgenes que no estaban listas. ¿Cómo estás tú? Porque eso tuvo que haber sido una gran observación para la iglesia que está atribulada y corriendo quizás a la comodidad, al confort, huyendo con temor. Deberías estar ansioso, no por la circunstancia, pero con una ansiedad de espera, con grandes expectativas de lo que Dios hará. El Señor vendrá y traerá salvación. No vendrá por segunda vez para cargar con el pecado y la pena, porque el pecado ha sido expiado completamente, totalmente. ¿Tú estás esperando ansiosamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Deberíamos esperar ansiosamente su regreso. Permíteme terminar con esto. La muerte de Cristo nos ha llevado a la presencia de Dios. Cristo ha pagado nuestra deuda de una vez y para siempre. Por tanto, no hay nada que temer. Entonces, con esperanza y confianza, esperemos su regreso viviendo para su gloria. Permíteme citar 2 textos que nuevamente pueden estar en la mente del autor cuando está escribiendo esto a su iglesia. Isaías 53, 10, 12 en adelante. De hecho, está todo el capítulo, pero quiero enfatizar estos versículos. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Y posiblemente el texto que está en mente del autor de la carta de los Hebreos, y yo le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y en la reflexión del apóstol Pedro, en su primera carta de Isaías 53, dice esto: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Sí, hermanos, al cristiano, al Hijo de Dios, se le espera que actúe y viva de esa manera. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Por su obra en la cruz, nosotros, sus hijos, hemos sido limpiados y nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué más puede desear, necesitar un hijo de Dios? Nada más. Oramos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, por tu palabra. Ayúdenos, Dios, a ver, Señor, con claridad tu mensaje, Señor. Ayúdenos a entender la necesidad que tenemos de ti, Señor. Y ayúdenos, Señor, a vivir de la manera que honra y glorifica tu nombre. Sabiendo, Dios, lo que tú has hecho por nosotros. Sabiendo, Dios, lo que has obtenido para nosotros. Podemos hoy, Señor, vivir para la gloria de tu nombre, alabándote a ti por lo que has hecho. Por eso, con tanta confianza, con tanta ánimo, podemos descansar en ti, esperar en ti, confiar en ti. Porque tú, Señor, cumplirás tus promesas a tus hijos. Y cuando vengas por segunda vez, traerás salvación completa y total a aquellos que han creído en ti, para la gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.